Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera del Señor. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa hoy es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 41. ¿De qué vamos a estar hablando en esta hora? Vamos a estar hablando siempre en la sección de que se trata de el poder de los dos testigos. Hoy vamos a hablar de toda plaga cuantas veces quieran. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 6. Dice la Escritura: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Fíjese que aquí hay una expresión y nos habla de la palabra plagas, hermano. Plagas. Fíjese que de acuerdo con la Biblia, aquí nos vamos a ir adelantando algunos acontecimientos que vamos a estudiar con más detenimiento después, pero que necesitamos introducirlos dentro de lo que es la sexta trompeta todavía. Y es algo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 15, amén, y el versículo 1. Dice la palabra del Señor así: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Amén. Fíjese que aquí la Biblia nos habla de las 7 plagas postreras, nos habla de las 7 plagas últimas. Las últimas plagas que Dios traerá sobre la humanidad para que se consume lo que es la ira del Señor, que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Mucha de la gente que probablemente, hermanos, no tienen una visión completa, un panorama amplio y claro acerca de lo que es Dios, viven confundidos en cuanto a la fe se refiere. Y dicen ellos, Dios es amor. Dios no puede castigar a la humanidad. A Dios no le gusta destruir a la gente, no le gusta destruir a la naturaleza, a Dios no le gusta destruir nada. Entonces, cuando alguien viene predicando de un Dios mortífero, de un Dios mortal, de un Dios que va a castigar con plagas, con muerte, con destrucción a la humanidad, dándonos así una enseñanza apocalíptica acerca del fin del mundo y de las cosas, y de hablarnos de un lago de fuego y de un infierno, y etcétera, etcétera. Dice la gente, no, nosotros debemos creer solo en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios de piedad. Y, hermanos, pareciera como que si hubiesen dos corrientes doctrinales en cuanto a la fe se refiere, creyendo que en una de esas corrientes Dios es amor, misericordia, todo amor, todo bondad, y en la otra de ellas es un Dios despiadado, un Dios de muerte, un Dios de desolación, un Dios de destrucción. Hermanos, pero la Escritura nos muestra que Dios es las dos cosas. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios no es solamente decir Él es amor y no va a castigar a la humanidad. La humanidad no va a sufrir. La Biblia nos dice a nosotros que Dios va a consumar su ira sobre la humanidad con las plagas últimas,
por causa del pecado que asedia a la humanidad, y la humanidad decide irse en pos de Satanás. Pues si se van en pos de Satanás, morirán con Satanás, porque la boca del Señor lo ha dicho, porque Él ha dicho en su palabra que ha establecido, hermanos, un día. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 17, allá por el versículo 30 y 31. Si usted va conmigo a la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha procurado el bien para la humanidad, pero la humanidad misma se ha dado el lujo de rechazar a Dios, de decirle: no, muchas gracias, yo no quiero nada contigo, yo estoy bien así como estoy, y así voy a seguir, y así nací, y así crecí, y así voy a morir, y yo estoy bien así como estoy, sin ti. Y han rechazado a Dios, y han apartado a Dios de sus vidas, y lo tienen colgado ahí de una pared, o metido en un rincón allá. Pero Dios no está en su corazón, Dios no está en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en todo su ser. No bendicen al Señor con su boca, con su ser, con sus hechos, sino que viven la vida disoluta y apartados de la voluntad del Señor. La Biblia dice que Dios, habiendo apartado, o dice la Escritura que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a toda la gente en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios pide a la humanidad que se arrepienta? Porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Ese día es conocido como el día del juicio final. Dios viene trayendo juicio sobre esta humanidad, pero lamentablemente la humanidad no quiere prepararse para venir al encuentro del Señor. Como dice el libro de Amós, allá por el capítulo 4 y el versículo 12, dice el Señor: y porque te he de hacer esto, oh Israel, prepárate. Prepárate pues para venir al encuentro de tu Dios. Dios nos invita a venir a su encuentro. Dios nos invita a venir a Él. Y nos invita a estar a cuentas con Él. Dice la palabra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿La gente quiere venir al Señor? No. Aún la profecía misma dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no oyereis y fuereis rebeldes, vais a ser consumidos. Entonces Dios nos está dando a nosotros todos los elementos. De hecho dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Dios quiere perdonar a la humanidad. Dios quiere salvar a la humanidad. Y Él dice: estos dos testigos, dice el Señor,
están capacitados, están aptos para traer sobre la tierra, dice el libro de Apocalipsis, toda plaga. Fíjese bien, hermano, están aptos para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, dice aquí la Escritura. Y esto no habla de que son seres humanos como usted y yo los que vamos a hacer esta catástrofe, esta gran calamidad. No, no, es Dios trayendo su justicia sobre los hombres, porque los hombres impíos hacen lo malo y son la mayoría. La mayoría de seres humanos, la mayoría opta por ir por ese camino. De hecho, así lo afirma el Evangelio de Mateo capítulo 7. Por allá creo que está por los versículos 13 y 14, donde el Señor dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y es muchísima gente la que entra por ahí. Es muchísima gente la que busca ese camino, la que busca la maldad. Son en porcentaje realmente alto, hermanos. La palabra del Señor nos advierte también a nosotros. Y esto es lo que debemos de estar preparados. Yo sé que a algunos de repente no les parece las predicaciones de acá porque dicen, no, esas predicaciones que da ese hermano son predicaciones de juicio. Son predicaciones así, hermano, como sangronas, ¿no? Muy rígidas, muy recias, muy fuertes, muy sangronas, hermano. Y de repente no gusta. Pero no podemos dejar de decir lo que Dios dice en su palabra acerca de sí mismo, dando testimonio acerca de Él, estos testigos. Pues dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, porque la ira del Señor se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se revela desde el cielo y Dios los está viendo. Hermano, cuando una persona hace una cosa mala, cuando alguien hace lo malo, debe saber que hay un Dios que lo está viendo y que hay un Dios que le va a pedir cuentas, un Dios que le dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Eso dice el libro de Proverbios capítulo 15, allá por el versículo 3, que los ojos del Señor están en todo lugar y que están mirando a los malos y a los buenos, y están mirando Dios las acciones que el ser humano hace y que va en esa corriente del mundo aproximándose cada vez más a su propio final, a su propio fin, hermanos. Y eso es algo muy tremendo, algo muy triste, pero es algo que la Biblia nos dice. Dice que estos testigos tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Veamos este primer apartado. Dice, con toda plaga. Y cuando usted y yo hablamos de eso, hermano, toda plaga, aquí incluye toda clase de plagas, hermano. No solamente las que se comen las cosechas, no solamente las plagas que vienen a manera de pestes, en forma de enfermedades, en forma de calamidades que vienen para la tierra, sino que está hablando en un panorama mucho más amplio, quizás más allá de lo que nosotros sabemos o entendemos. Hermanos, la palabra del Señor nos habla que el Señor va a traer toda plaga. Ya la Biblia nos ha hablado a nosotros acerca de las plagas. Usted se ha de recordar cuando comenzamos a hablar de la sexta trompeta, por allá por el capítulo 9 y el versículo 18. Si usted mira ahí la palabra de Dios, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, dice, amén.
Allí nosotros veíamos ya estas 3 plagas que el Señor pues trajo. También la Biblia nos habla aquí donde hemos leído en Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 1, nos habla de una gran señal grande y admirable. Y dice que habían 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto de la ira de Dios es porque Dios está enojado. Es porque Dios está airado, hermano, contra la humanidad. ¿Y quién va a poder soportar la ira del Señor? Porque el Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Él, a pesar de que la humanidad sea rebelde, sea tremenda, así como somos, Él así nos quiere, así nos ama. Pero llega un momento, está llegando un momento en el cual Dios no puede soportarlo más, como dice la Escritura, y no pudo soportarlo más el Señor a causa de las maldades que ocurrieron y que siguen ocurriendo en el mundo. Hay un relato que se menciona para nosotros en el libro del Génesis. Si usted mira la Biblia, allá por el libro del Génesis, se encuentra, hermanos, en el capítulo 19, la Escritura nos enseña acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero en el capítulo 18, cuando hace la justificación de vida, dice, hermanos, la palabra del Señor, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vea lo que dice el capítulo 18 y versículo 19 en adelante. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La Escritura nos dice que el Señor no pudo soportar más y se encendió la ira del Señor, trayendo castigo sobre Sodoma y Gomorra, consumidas con fuego y azufre venido desde el cielo. La Escritura no miente. La Escritura nos dice la verdad y nos dice a nosotros que la ira del Señor, como dice Romanos capítulo 1, la ira del Señor se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El Señor sabe. Y cada una de las personas que está en este mundo sabe si todavía sigue pecando o no sigue pecando. Sabe si sigue haciendo lo malo o no está haciendo lo malo. ¿Y cómo lo va a hallar el Señor? ¿Lo va a hallar bueno o lo va a hallar malo? Como cuando se está seleccionando una fruta en el supermercado y dice, no, esta fruta está dañada. Esta pues ya no tiene ya salvación, tirémosla por allá. Y esta que está buena, pues sí, echémosla al cesto. Esta sí nos la llevamos a casa, pero la otra no. Entonces Dios está con la humanidad. La humanidad está podrida, hermano. La humanidad está dañada. Hay seres humanos que de alguna manera se siente y se percibe que ya no tienen compostura. No porque Dios no pueda hacer nada por ellos, no, sino porque ellos han decidido cerrar toda posibilidad, porque su corazón se ha endurecido cual mármol, cual la roca más dura que pueda haber, se ha endurecido de tal manera que no quieren oír el consejo de Dios para ser salvados. Y viven así, y están así, en esa condición. Una condición de tristeza, una condición lúgubre, una condición maldita, porque están en una maldición, permanecen en un estado de maldición.
La Escritura dice que para ellos, para los malditos, hay un destino. Y ese destino es un lago que arde con fuego y azufre. La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25, si usted va conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 25 y el versículo 41, dice la palabra del Señor lo siguiente, Mateo 25, versículo 41, dice el Señor, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo le quiero preguntar a usted en esta hora, siervo, sierva, a usted le quiero preguntar, ¿y usted cómo cree que está? ¿Está bendito o está maldito? Porque es una de las dos cosas. Y hay quien dice, no, fíjese que yo maldito creo que no estoy. Yo estoy bendito por el Señor. Mire, esto es lo triste. Porque el Señor le da, bueno, la Biblia dice que usted me puede decir, es que yo estoy bendito, fíjese, porque mire, la milpa, la cosecha me ha producido bonita la cosecha, mire, la milpa, yo no tengo problemas, yo estoy bien de salud, yo estoy bendito, porque yo tengo todas estas bendiciones. Pero la Biblia dice algo que es bien curioso y que lo debe tomar usted en cuenta. Allá por el libro de Mateo 5, 45, por allá, la Escritura dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, y que hace germinar la tierra para todos, y le da alimento a todos, porque Dios tiene cuidado aún de los pajaritos que hay en el cielo. Entonces, no confunda las cosas y vaya a creer usted y decir, no, pues yo estoy bendito porque yo recibo esas bendiciones, yo recibo el sol, yo recibo la lluvia, yo recibo la cosecha, yo recibo la tierra, yo tengo casa, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero no tiene a Cristo. El punto principal es que aunque usted tenga todo lo demás, que aunque usted tenga buena la hacienda, que aunque usted tenga buena la granja, que aunque usted tenga buena su casa, que aunque usted tenga bueno todo, y usted tenga buenas cosechas y buenos hijos y etcétera, etcétera, pero si usted no tiene a Cristo, usted está en un estado de maldición. Que en aquel día el Señor le va a decir a usted, Mateo 25, 41, apártese de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque envié a mi Hijo que muriese por ti en la cruz del Calvario y tú no tuviste misericordia y te convertiste en un impío, en un infiel, en alguien que me rechazó, en alguien que no quiso nada conmigo. Pues si tú no quisiste nada conmigo y me rechazaste delante de los hombres, yo también te voy a rechazar y te voy a negar cuando tenga que hacerlo allá en las mansiones celestiales. Así dice Mateo 10:32. El Señor va a rechazar y va a desconocer a aquellos que no quisieron tener nada que ver con Él. Aun cuando les haya otorgado las bendiciones y les haya concedido todo, hermano, las cosas materiales para su subsistencia, para que estén aquí en esta tierra, hermanos. Entonces, Dios es así y nosotros debemos verlo así. La Escritura dice que estos dos testigos tienen poder, dice la Escritura, para atormentar, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, dice, hermanos. Por eso leíamos esto nosotros, porque en las plagas se consuma la ira de Dios, como dice allí Apocalipsis 15:1. Entonces nos parece, hermano, que toda plaga abarca todas las plagas que se puedan mencionar o que podamos imaginar nosotros. Y tal vez más allá de lo que sabemos o entendemos, Dios trae sobre la humanidad para diezmar a la humanidad y
para que la humanidad pague por todo lo que debe, pues Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que nuestra deuda fuera saldada y fuese pagada por Él. Pero si usted no quiso que le pagaran la deuda, entonces usted va a tener que pagar por esa deuda. Y la Escritura nos advierte que la paga del pecado es muerte. Lo que se demandará es nuestra vida. Entonces, hermano, tenemos que ver todo eso, lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos dice. Dice también cuantas veces quieran, dice aquí la palabra, cuantas veces quieran. Bueno, y esta expresión dice cuantas veces quieran. ¿Quién? ¿Quiénes quieran? Hermano, cuantas veces quieran. Pues la respuesta correcta son los dos testigos, hermano. Los dos testigos. Y por consiguiente, ¿qué tipo de plaga y cuántas veces se traigan las plagas sobre la tierra durante los 1260 días que durará la profecía de ellos? En decisiones que toman los dos testigos, hermano, que son Cristo y el Espíritu Santo. Y se observa por todas partes, hermano. Y habrá guerras y hambres, pestes, maremotos, terremotos, y habrá muchas cosas. Habrá calamidad en la tierra y también habrá hambre de oír la palabra del Señor. Y se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos predicadores y falsos maestros y conducirán a las almas a la perdición. Mas mirad, dijo el Señor, yo todo esto os lo he dicho antes, para que cuando suceda ustedes tengan el conocimiento, lo sepan con anticipación. Hay mucha gente, bueno, fíjese que en la Escritura se menciona que hay 3 entidades que son altamente potentes. La Biblia nos dice que un espíritu perverso un espíritu perverso salió de cada uno de estos 3 entes, de estas 3 entidades: la bestia, Satanás y el falso profeta. El falso profeta no es otro sino el falso predicador, el falso enseñador, el que engaña en nombre de Cristo, dice que está bien todo lo que hace y realmente va conduciendo a esas almas al camino de la traición, al camino de la desventura, al camino de la muerte, porque los aleja de Dios en lugar de acercarlos a Dios. La Escritura nos dice a nosotros en el libro de Santiago, dice: someteos, acercaos pues a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el Señor. Pero la gente lo que menos quiere hacer es someterse a Dios. Ellos se someten a otras cosas, se someten a doctrinas, a mandamientos, a manuales de enseñanza, a concilios, a acuerdos, etcétera, etcétera, pero no a Dios a través de las páginas de la Biblia, lo que Él dice, lo que Él demanda, porque la gente quiere sentirse bien. La gente quiere sentirse cómoda, la gente no quiere sentirse rígida, la gente no quiere recibir normativas, reglas, mandamientos, porque dicen: no, Dios solo mandamientos y mandamientos, no, si no, así no me gusta. Pero como el asunto es que no es para darle gusto a usted, si los mandamientos existen es para darle gusto a Dios, no para usted, porque Él es el que puso las reglas. Él es el que puso los mandamientos. Y entonces, ya sea que a usted le guste o no le guste, pues ese es problema suyo. Pero Él es el que pone las normas. Él es el que pone las reglas. Y lo que hacemos para Él le tiene que agradar a Él, no a la gente. De hecho, bueno, yo aquí estoy en este programa y puede ser que hay algunos de ustedes que ya se enojaron y se nos van a ir, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero es que yo no estoy para quedar bien con usted. No estamos para eso. Aquí estamos para hablar las palabras de Dios y
tratamos de agradar a Dios en lo que enseñamos y hablarle a la gente con la verdad de frente, pero no conforme a nuestra verdad, sino la verdad de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Él dice en su palabra que Él no es Dios de confusión, porque Él no confunde a nadie, sino que es Dios de paz, es un Dios pacífico, como en todas las iglesias de los santos. Y si alguien hace alguna cosa, dice, hágala decentemente y con orden, dice el Señor. Porque Dios ama el orden. Dios ama, hermano, la bendición, y Dios es santo. Así que nosotros tenemos que considerar eso. Aparte de eso, la Escritura nos habla de que pueden dañar la tierra, pueden herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Si el Señor decide ponernos a nosotros un cáncer, si decide el Señor ponernos bueno, hermano, hay gente que a veces cree, así se lo voy a decir, que la gente que está sufriendo es por pecadora. Sí, y así le hacen creer algunos falsos ministros, de los falsos ministros, los que pertenecen al falso profeta. Es más, hasta regañan a su congregación si van a médicos, sino que ellos tienen otra filosofía, otro pensamiento. Y el Señor ya dijo que no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos. Los que están enfermos tienen que buscar al médico. Amén. Pero eso lo dijo Cristo. Entonces, esta gente, hermanos, hace cosas o dice cosas así relacionadas con ese tipo de situaciones, y qué triste, ¿no? Qué triste, porque llevan ese pensamiento o lo llevan hacia otros extremos, cuando el Señor mismo es el que ha dispuesto todas las cosas conforme a su riqueza, a su gracia, a su sabiduría para todos nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues identificar eso y caminar con base a la Escritura y ir con base a lo que Dios dice. Aquí la Escritura dice cuantas veces quieran, tomando en cuenta, hermanos, el hecho de que aún los mejores y más sabios líderes de la iglesia en el mundo, en toda la tierra, son seres falibles, porque todo ser humano falla, solo Dios es el único que no falla. Tenemos a veces, hermanos, esa corta visión de las cosas y no razonamos correctamente. Probablemente nosotros estamos en una condición en la que no podemos determinar algún razonamiento sobre quién vive o quién no. Esos juicios le corresponden a Dios. Por eso nosotros cuando venimos con nuestra causa y la ponemos a Dios. Y que Dios tome el control de todas las cosas. Y que Dios calme el fuego o apacible el fuego, o que se lleve a los adversarios. Y el Señor cumple su palabra y hace las cosas de acuerdo a su divina voluntad. Dice aquí, con toda plaga cuantas veces quieran. Esta es una disposición, hermanos, que solamente le corresponde a Dios. Traer ese desastre sobre la tierra, hermanos, y planificar de esa manera todas estas cosas, hermanos, es algo que solamente existe en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, que definitivamente son ellos, o es Él, es Dios quien toma, hermano, estas decisiones. Fíjese que hay algo que da miedo, dice la Biblia, bueno, miedo, pero en Cristo nosotros pues tenemos que ese temor, cuando ha sido perfeccionado, pues ya no nos da temor, sino que nos da a nosotros esperanza. Pero sí, para el mundo infiel, para el mundo impío, es algo bastante fuerte. La Escritura dice en la segunda carta de Pedro, si usted mira allí la Biblia, la palabra del Señor, en la segunda de Pedro, capítulo 3, dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Todo esto, toda esta tierra, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, serán destruidas, y los elementos siendo desechos, se fundirá todo esto. Hermano, no predique así, que esas son escenas apocalípticas, escenas de destrucción. Mire, está hablando de destruir mi casa, está hablando de destruir el parque, de destruir el mar, de destruir toda la... Es que todo lo que hay en este mundo. La Biblia, yo le creo a la palabra, hermano, yo le creo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los cielos que están allí ahora y la tierra que existe ahora está reservada por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y todo esto, todo lo que hay será destruido, será deshecho, y las plagas postreras vendrán, hermanos. Las últimas plagas vendrán sobre la tierra, y el tiempo del fin habrá llegado a la humanidad y a todo. Y Él hace nuevas todas las cosas y destruye todo esto, porque dice la Escritura, el primer cielo y la primera tierra pasaron y dejaron de ser. Hermano, en ese primer cielo y primera tierra es donde nosotros estamos ahora. Pidamos misericordia. Pidámosle a Dios que tenga misericordia a nosotros, para que podamos nosotros entregar, dejar nuestro cuerpo atrás, pero ser tomados por Él para ser llevados a las mansiones eternas, donde Él ha dispuesto que nosotros estemos, donde Él ha dispuesto que nosotros pasemos la eternidad con Él, pues su promesa es la vida eterna. Primera de Juan 2:25, y también Juan 14, 1 en adelante, el Señor nos dice que fue a preparar lugar para nosotros, y que para que donde Él está, nosotros también estemos. El Señor es el que nos concede a nosotros todas estas bendiciones. Entonces, hermano, el significado de las implicaciones, cuantas veces quieren, fortalece la convicción según la que el poder de los dos testigos pertenece por naturaleza y lógica solo a la deidad, y no a los integrantes de la iglesia en la tierra. Pertenece solo a Dios. Y Dios es el que enviará todas estas cosas. Y usted probablemente está diciendo, hermano, ¿y Dios por qué va a mandar esas plagas, hermano? ¿Será que Dios no nos quiere, hermano? ¿Será que Dios está, pues sí, no es amor, pues Dios, pues hermano? ¿Por qué Él nos quiere matar? ¿Por qué Él nos va a mandar esas plagas? ¿Por qué Él nos va a decir, apártense de mí y váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Sí, pero es que Él ya te dio la oportunidad de salvarte y no quieres salvarte. Algunas personas, cuando ya estén boqueando en el suelo, muriéndose, agonizando, ya tal vez entonces quieran salvarse y decir, ya ahorita, pero y ya no va a haber tiempo, ya no van a tener tiempo. Y les va a decir el Señor, tuviste tu tiempo, el tiempo de la oportunidad se te acabó, el tiempo se te cerró, así como se acabó el tiempo para Sodoma y para Gomorra, así como se acabó el tiempo antes, en el tiempo del diluvio, cuando vino la lluvia y comenzó a inundar todo, y la gente quería reconvenirse probablemente y volverse a Dios, pero ya no era tiempo, ya Dios se había apartado, ya Dios se había alejado, porque ya el tiempo de la oportunidad ya había pasado. Ahora mismo es tiempo todavía de la oportunidad. Estamos en ese tiempo, en el tiempo de la oportunidad, para aquel que todavía no ha obedecido al Señor. Hoy es el tiempo, el momento y la oportunidad. Que considere su camino, que considere, porque Dios trae toda plaga, toda pestilencia, toda cosa mala viene sobre el mundo para castigar. Y lo que estaba diciendo, hermano, anteriormente, que hay algunas personas que se confunden,
que cuando alguien sufre una enfermedad o alguna cosa, dice, entonces ese por ser mal cristiano o por estar en pecado. No es cierto. Es que todo es conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y si alguien no entiende una cosa, lo mejor a veces, hermano, es no opinar al respecto de esa cosa que no entiende. Porque cuando uno predica, hermano, cuando uno habla, uno tiene que saber bien lo que está hablando, tiene que entender lo que está diciendo. El apóstol Pablo, déjeme decirle que el apóstol Pablo era apóstol con todas las de la ley. Es decir, fue seleccionado por nuestro Señor Jesucristo para ser apóstol. Y él dice en su testimonio, dice en la segunda de Corintios capítulo 12, dice él, conozco a un hombre que hace 14 años, dice él, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre el poderlas expresar, el poderlas decir. Hay algunos charlatanes que dicen, yo recuerdo a una persona, a un predicador de un grupo religioso que gritaba, hermanos, y cuando yo pasé por ahí estaba gritando y decía, hermanos, aleluya, yo anduve con Dios allá en el tercer cielo, anduve de abracete con Dios y caminamos por aquellas calles de oro y caminamos aquí y hicimos esto, hicimos lo otro. Hermano, Pablo dice que él allá vio cosas y oyó cosas que no le es dado al hombre el expresarlo, es decir, no le es permitido, dice la palabra. Pablo dice que sí fue allá, al paraíso de Dios, pero que no le es permitido, que no le es, concedido el derecho de expresarlo. Hermano, Pablo que era apóstol, y dice él, esto puede enorgullecerme y exaltarme y creerme que yo soy más que todos los demás por haber tenido esta experiencia espiritual, esta experiencia religiosa. Pero dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee de día y de noche, respecto a lo cual 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener una fe genuina. Esa chispa de fe genuina debe estar siempre brillando en nosotros, mirando hacia Dios y avanzando hacia Dios, aun cuando vayamos también cargando con nuestro aguijón en la carne, con esa enfermedad, con ese cáncer, con esa enfermedad, esa diabetes, con cualquier cosa. Hermano, por eso Cristo dijo que no era fácil seguirlo. Dijo el Señor a los que querían seguirlo a Él, todo aquel que quiera ser mi discípulo, dijo Cristo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. Bueno, yo no sé cuál es la cruz suya, pero la cruz pesa, la cruz mayuga, la cruz molesta, la cruz lastima. Hermano, yo no sé cuál es la cruz que usted lleva, pero tenemos que seguir. El camino no ha terminado. Tenemos que llegar hasta el final, avanzando de la mano con Dios, nuestro Señor. Ánimo, hermano, sigamos adelante. Dios nos ama.
y el tiempo está cerca. Así que hay que aprovecharlo, hay que avanzar y sigamos hacia la meta del supremo llamamiento al que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos conceden este privilegio de poder estar acompañándoles a través de este. Iglesia de Cristo, reanima.